Bueno, continuando con esta serie de enseñanzas acerca del amor puro, hoy vamos a tocar el punto del tema. Le puse: el perdón refleja el amor de Dios. En la enseñanza pasada hablamos del dar, que el dar nos hacía encontrarnos con Dios, porque veíamos en Juan 3:16 que el reflejo de que Dios dio a su Hijo era una demostración del amor de Dios, que es en dar. Veíamos también otro ejemplo, cuando Dios se personifica, cuando tú ayudas a alguien. Ahora, en Juan 3:16, en la primera parte habla sobre que Dios dio a su Hijo por el amor que Él tuvo, pero la razón por la que Él lo dio, dice más adelante, que para que todo el que estaba perdido ahora tenga vida eterna. Eso se llama perdón. Entonces, el amor de Dios lo reflejó en Cristo, y Cristo refleja el perdón de Dios. Prácticamente el perdón también viene siendo una demostración del amor que Dios es. Proverbios 19:7 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Pero el que perdona la ofensa cultiva el amor. La Biblia sí nos refleja que el perdón es lo que refleja el amor. Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Perdonó a nosotros en Cristo. Ahorita, como veíamos en Juan 3:16, Jesús fue el resultado del amor que Dios tuvo hacia nosotros. Y aquí nos dice: Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Significa que el perdón es una muestra de amor también que Dios nos dio. Prácticamente lo que intento llegar a este punto es que, esta enseñanza en sí es que tratar de descubrir cuál es el amor que Dios es. Hablaba desde el principio de esta serie de mensajes que el mundo, que nosotros hemos ideado lo que es el amor, pero no realmente lo que Dios es cuando dice que Él es amor. Entonces aquí encontramos otra clave, que cuando significa que si nosotros perdonamos la ofensa a alguien, si nosotros perdonamos al que nos ha ofendido, o recibimos el perdón, o aceptamos el perdón de alguien más, estamos reflejando amor. Y no cualquier amor, estamos reflejando el amor que Dios es. Prácticamente, cuando perdonamos a otros, reflejamos el amor de Dios, pero también nos encontramos con Dios. El perdón de Dios, por lo que he visto, llega a un nivel tan alto que se llama misericordia y gracia. Significa que aún sin nosotros de repente rechazamos a Dios. ¿Sabes qué? Te hablan de Dios, pero yo lo quiero rechazar. No me convence. No me convence Jesús, no me convence Dios. Y el amor y el perdón de Dios llegó tan alto que se llama gracia y misericordia. Significa que hay gente que puede cometer barbaridades, asaltos, matanzas, violaciones, cosas muy fuertes, y aunque ellos se escapen de la ley, y aunque ellos, se salgan con la suya, en la Biblia nos enseña que el sol sale para los justos y para los injustos, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Prácticamente el amor de Dios llegó a un extremo con nosotros, que Él tiene misericordia de nosotros, aun aunque nosotros nos alejemos, no aceptemos y queramos hacer nuestra voluntad. La misericordia y el amor de Dios se muestra como quiera, y eso es una muestra del amor que Dios es. Su perdón, su comprensión hacia nosotros. Lucas 23:34 dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Jesús estando en la cruz y los soldados le quitaron su ropa, prácticamente Jesús quedó desnudo en la cruz. Y a Jesús verlos que se andaban distribuyendo su ropa, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor que Dios tiene hacia la humanidad, que Él ve la maldad de la humanidad, pero ahora Dios ve a Jesús sobre la maldad, que Jesús refleja el perdón de Dios. Mateo 18:21-22, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano
que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Prácticamente no le dijo Pedro, haz la matemática para que veas cuántas veces puedes perdonar a alguien, sino que Pedro entiende que así yo te perdono a ti, yo te he perdonado infinitamente. Así también tú perdona a otro. O sea, el perdón de Dios, actualmente, por eso digo que actualmente el perdón de Dios ha llegado a un nivel que se llama gracia. Y ahorita estamos en ese nivel, donde muchos dirían, ¿por qué Dios no hace justicia? ¿Por qué Dios permite la maldad? Es que estamos en un tiempo de gracia, donde el amor de Dios ha llegado a sanar, a cubrir, a perdonar literalmente las ofensas o las maldades de la gente. Pero un día, cuando termine esa temporada de gracia, es donde vendrá el juicio de Dios. Ya la gente que no quiso aceptar el regalo de Jesús, pues va a tener que aceptar lo que viene siendo el juicio. Ese es otro tema, pero es necesario pues enfatizarlo. ¿Por qué el amor de Dios, el perdón, llegó al nivel gracia? Porque ahorita estamos en esa oportunidad donde te puedes equivocar, la puedes haber regado, puedes haber hasta negado a Jesús, y Jesús mismo aún te puede devolver tu identidad en Él. Leyendo estos versículos, entiendo que el amor es aprender a perdonar y aceptar el perdón. Si no perdonas a otros, tampoco Dios puede perdonarte. Colosenses 3:13 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sabes, una vez nos tocó ir a un hospital a ver al hijo de una persona que no solamente él, sino que un grupo de amigos habían recibido un ataque como de otra banda, una pandilla. No exactamente, no sé cómo era, pero eran varios chavos que los dispararon. Y uno de ellos era esta persona, el hijo de esta persona que íbamos a ver, donde pues tenía un disparo arriba del ojo. No fue en el ojo, pero fue arriba. Entonces estaba bien, estaba estable cuando fuimos a orar por él. Pero el papá, él decía que al parecer él sabía quienes habían hecho eso contra su hijo y contra sus amigos que estaban con él. Y entonces nosotros tocábamos el tema, ¿no?, del perdón. Pero podíamos ver en el padre de este chavo que él sentía, él decía, ¿no?, yo sé que tengo que perdonarlos, yo sé que tengo que quitar el rencor de mi vida, pero no puedo. Dice, yo quiero, pero no puedo. Es más fuerte que yo. Y entonces entendí ahí algo, ¿no? Que lo que él estaba diciendo es cierto, es humano. O sea, yo quiero perdonar al que disparó a mi hijo, pero es tan fuerte lo que está pasando cuando veo a mi hijo que me es difícil perdonar. Y la verdad, ahí nomás oramos por él. Tratamos de leer un par de versículos, pero entendí que muchas veces el perdonar no es fácil. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo o recibirlo. Entonces, ideé 3 como pasos o 3 niveles de perdón, donde el primer nivel o el primer paso es cuando nos perdonamos a nosotros mismos. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nos enseña que si no podemos amar a otros es porque a veces no nos amamos a nosotros mismos. Y yo lo ponía en relación al perdón. Perdona a otros, así como Dios te ha perdonado a ti. Si no es fácil perdonar a otros es porque a veces no hemos aceptado o no hemos entendido el perdón de Dios en nuestras vidas. ¿A qué me refiero? En la Biblia dice que cuando llegamos a Cristo somos nuevas personas. Prácticamente lo que se está diciendo es esto. O sea, tú de repente venías con un apodo, una identidad, la gente te señalaba de esta manera. Pero ahora que tú has venido a Cristo, dice, yo te señalo como una nueva persona. Todo lo que has pasado, todo lo que has hecho, ha quedado atrás. Dice, yo te hago una nueva persona gracias a Cristo. Y eso es algo que solamente es por el amor y por el perdón, como hemos visto que se refleja. Cuando tú entiendes esto, te das cuenta que cuando otro te hace algo contra ti, que cuando otro te afecta a ti, tú ya has recibido ese perdón que olvida el pasado. Y ese es el mismo perdón
que este es el segundo paso, que ahora tú puedes perdonar al que te hace daño. Y a veces cuando es alguien cercano o es alguien de tu familia, es muy difícil perdonar. Cuando es alguien cuando es una persona que apenas conoces, que tiene poco tiempo en tu vida y te hace algo contra ti, pues no es tan difícil, no es tan difícil perdonar la ofensa cuando no es tan grande. Pero ¿qué hay si lo ofenses a alguien que es cercano a ti? ¿Qué tal si lo ofenses a alguien que es un familiar tuyo y te hace daño? Ahí el perdón ya no es fácil. Pero aún en esos momentos es cuando reflejas que si realmente Dios te ha perdonado a ti, perdonó tu pasado y tu manera de vivir, ahora tú puedes entender que de esa misma manera tú puedes llevar el amor en el perdón a otros. Y la tercera cosa que es muy complicada es perdonar ya no solamente a gente que te ha hecho daño, sino a gente que realmente son enemigos tuyos, que ellos se han levantado en contra tuya. Y es prácticamente como veíamos el ejemplo de esta persona que dispararon a su hijo. Eran enemigos literalmente que buscaban destruir la vida de su hijo. Y este nivel de perdón es el nivel de perdón que Dios mismo es en amor, que es gracia. Aunque no te pidan perdón, estas personas que dispararon a su hijo no le pidieron perdón. Ellos querían matar a su hijo. Pero ahí es donde entra un perdón nivel gracia, que es, aunque no me pidan perdón, yo te perdono porque yo quiero reflejar el amor de Dios y no permitir que el rencor entre en mi vida. Esto me recuerda al versículo que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo lo entendía de esa manera, que donde realmente es mayor el perdón de Dios, reflejará mayor su amor en gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde hay pecado, habrá perdón de Dios. Y donde sobreabunda el perdón de Dios, se refleja el amor de Dios en gracia. Eso prácticamente es igual con nosotros. Donde haya más dolor, donde haya más resentimiento contra alguien, si tú aceptas el perdón, aunque no te lo pidan, estás reflejando el amor de Dios en gracia que tuvo contigo y ahora tú lo puedes tener con otro. Es un tema, yo creo que es de entenderlo, reflexionarlo y vivirlo. Pero créeme que por lo que veo en las historias, realmente si tu anhelo es cultivar ese amor puro de Dios, es tomar ese paso a pedir perdón, aunque no te pidan perdón. Donde tú digas, para mí es más importante cuidar mi corazón y reflejar el amor de Dios. Y cuando tú lo hagas realmente, no solamente vas a reflejar el amor de Dios, te vas a encontrar con Dios. Dios te bendiga.